Hemos estado platicando con ustedes, amigas, amigos de la Octava Digital, de todo lo que ha sido el caso Cassés Vallarta, cómo se originó, el tema del montaje mediático. Y vamos a profundizar precisamente, haciendo un poco de historia también, pero qué nos dejó, hacia dónde va, cómo impactó con Vallarta, en fin, con el abogado Agustín Acosta, el abogado Acosta, quien era precisamente el abogado Florence Cassé aquí en México. Mi querido abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal, don Jesús? Qué gusto saludarte y darnos la oportunidad de platicar contigo. Oye, yo recuerdo bien cuando estaba todo el tema de Florence Cassé, y tú apareces en los medios de comunicación, tú apareces diciendo, a ver, se cometieron irregularidades, se cometieron abusos en contra de esta mujer. El linchamiento como en contra tuya de varios medios de comunicación y de una sociedad que en ese momento pensaba o estaba convencida de que efectivamente Florence era parte de una banda de secuestradores. Pues sí, mira, fue un asunto que yo siempre he dicho que este tipo de casos adquieren vida propia. Nosotros no fuimos quien salimos a los medios a hablar de este caso. Este asunto empieza precisamente con un afán de publicidad que es el de recrear el tema del montaje, ¿no? Empieza con un montaje y con un afán de dar una buena imagen de la policía y de crear villanos. Y evidentemente, ¿quiénes eran los villanos? Pues Florence Cassés y su novia. Nunca paró esta historia. Esta historia empezó con el montaje, pero luego vinieron otras personas también que los detuvieron, los presentaron ante las cámaras. Obviamente lo más burdo y lo más cruel y lo más degradante fue el montaje. Yo siempre lo he dicho. La policía y el Ministerio Público tienen la obligación de recrear la verdad, de investigar cuál fue la verdad de los hechos. Y ellos empezaron este asunto generando una mentira. Yo creo que hay que tener eso como principio conceptual para entender la enormidad de lo que significó el montaje. Y claro, como generaron villanos, pues en ese proceso, todos los que el defender a Florence Cassés te acercaba a la villanía, te acercaba a ser un personaje indeseable o despreciable. Y eso es algo a lo que los penalistas, pues en algún momento nos toca vivir y a lo que debemos estar acostumbrados, porque siempre una defensa penal importante implica defender gentes que son vilipendiadas o mal vistas o de plano odiadas por la sociedad. Entonces eso es parte, bien, son gajes del oficio. Lo dijo hace mucho tiempo uno de los padres del derecho penal, un italiano, el Marqués de Beccaria, que dijo, pues me puedo yo ganar el desprecio de toda la humanidad, pero si logro salvar de las garras de la injusticia a un infortunado, a un infeliz, con eso me daré por bien servido. Mencionabas ahorita el tema del montaje, una época en donde se volvió una práctica común, en donde te enteras años después que era una forma de operar incluso de las propias autoridades con esta finalidad de dar resultados o de engrandecer la figura de algunos de ellos, pero también una fabricación de culpables. Yo creo que eso sí es muy grave. Mira, primero, efectivamente, la fabricación de culpables es gravísima. Eso es algo que no debemos evitar a toda costa que se genere. Pero además, aquí era el querer simular que había un gran trabajo, ¿no? Yo creo que ese fue el mayor problema, es decir, la Agencia Federal de Investigaciones quería demostrar que eran una policía eficaz, etcétera. Y hoy en esta época mediática, en ese entonces todavía no había las redes sociales que hay hoy, pero en colaboración con la televisión, pues se lanzaron a este tipo de aventuras que realmente, y eso yo creo que ya queda muy claro, si no hay sustancia de por medio, eso se convierte en una simulación. Había habido el rescate de un
director técnico de un equipo de fútbol, creo que del Cruz Azul, que habían recreado, habían inventado, que lo habían, no que lo habían secuestrado, sino que habían recreado su rescate. Y hubo muchos episodios de esa naturaleza. Y al final, pues el tiro le salió por la culata, porque todo se supo. Se supo que eran reproducciones, que eran recreaciones, que eran montajes, y pues los resultados no son muy buenos, ¿no? Creo que a final de cuentas esto nos enseña una lección. Tenemos que ponernos, yo creo que la policía y todo, pues la función es que se pongan a trabajar con seriedad y a tratar de generar una falsa imagen en los medios. Oye, Agustín, el ministro Arturo Saldívar dijo, yo recibí amenazas por cuando me atrevo a entrarle a este tema. ¿Tú recibiste amenazas también? No, la verdad no. Yo creo que ellos vieron que este asunto siempre lo iban a ganar. Es mi teoría. Y que por lo mismo no había que amenazar al abogado. Seguramente fui espiado, seguramente fui escuchado, seguramente se mantuvo algún tipo de supervisión, pero bueno, también hay que recordar que yo fui abogado de Florence Cassés, no fui abogado del gobierno de Francia, pero el gobierno de Francia, la embajada, estaba muy cerca de este tema. Yo colaboré mucho con la embajada, con el consulado y con las autoridades diplomáticas. Y digamos que eso yo creo que me generó una cierta protección, porque trabajaba estrechamente con una autoridad diplomática, y si ya habían generado la pifia de que esto había sido un montaje y todo esto, pues que ahora vinieran amenazas al abogado, pues entonces hubiera sido también contraproducente. Afortunadamente eso no sucedió, y qué bueno, porque no debe ser nada grato recibir este tipo de amenazas. ¿Tú mantienes comunicación con Florence Cassé? Sí, poca, pero ahora pues con los medios que existen por correo electrónico, etcétera, mantengo comunicación con ella. ¿Cómo ha sido, no sé si tengas esa información, pero cómo ha sido su traslado, es decir, de su vida personal ahora a lo que vivió en México? O sea, que a final de cuentas, lamentablemente es un episodio que viven muchos y viven muchas cuando te fabrican un delito, cuando te meten a la cárcel, porque, caray, imagínate que un buen día te levantas, ¿no? Estás acostumbrado a desayunar, estás acostumbrado a ver el periódico, estás acostumbrado a ver la televisión, y tu día lo terminas en la cárcel o detenido o detenida, acusada de secuestrador, secuestradora. Sabe ser brutal. Brutal e inimaginable. Yo creo que era inimaginable para toda la familia de Florence Cassés lo que estaba sucediendo. Yo déjame reiterarte una cosa que lo he dicho siempre. Yo estoy convencido que Florence Cassés es inocente, y que a quien liberó la Suprema Corte era una mujer injustamente acusada. Y no solamente eso, sino que considero que todo esto fue una patraña de tal suerte que con lo poco que sé, también tengo muy fuertes sospechas de que el novio, te diría que hoy más bien tengo la convicción de que Vallarta es inocente, de que todo esto fue un montaje desde el inicio, no solamente el montaje televisivo, todo fue un montaje, ¿no? Entonces, ya quedó demostrado que la banda de los Zodiacos no existió nunca, ¿no? Y que eso también es un invento. De eso sí no me cabe la menor duda, ¿no? No me cabe tampoco la menor duda de que las acusaciones que luego vinieron contra los hermanos y sobrinos de Vallarta son falsas. Es así, tampoco me cabe la menor duda. Hubo una persona que detuvieron, que enseñaron en la tele, lo obligaron a confesar que era secuestrador, una persona que murió, Sí, ¿no? Toda esa gente los agarraron nada más para tratar de incriminar a Florence Cassés. Florence Cassés, pues, te voy a decir una cosa, cuando enfrentó una adversidad de tal magnitud, pues no le quedó otro remedio más que ser fuerte, ¿no? Y enfrentar esa. Pasó 7 años injustamente encarcelada, y durante ese tiempo, pues, enfrentó lo peor. Al poco tiempo, al principio ni su gobierno, ni el gobierno en Francia la
ayudaba mucho, pero ya luego se volvió pues alguien a quien las autoridades consulares y diplomáticas se preocupaban mucho de su bienestar, le dieron, digamos, un espaldarazo importante, pero ella enfrentó la adversidad y se hizo fuerte. El día que salió, pues sí, yo me quedé reflexionando, salió de la cárcel de Tepepan a subirse a un avión de Air France y aterrizar. Se tomó una decisión que era, esa la tomaron las autoridades francesas, de que le pagaran un boleto de regreso en clase preferencial, en business. Y pues sí puede ser un contraste muy fuerte de haber salido de la cárcel, de una situación muy difícil, a subirte a un avión y aterrizar en París. Ella ha tratado de reconstruir su vida, se casó, tuvo una hija y a veces ha dado pláticas precisamente sobre readaptación, sobre personas que han sido injustamente encarceladas. Ha tratado de reconstruir su vida y yo creo que esa es también una parte muy difícil. Yo no he seguido, también, yo no le di consejo, reclamó una indemnización por los años en que fue injustamente encarcelada, pero entiendo que ese reclamo no tuvo éxito. Agustín, mencionabas ahorita, no tengo duda de que Israel Vallarta es inocente y sus familiares son inocentes. ¿En qué nos basamos? O sea, ¿por qué la seguridad de que son totalmente inocentes? Porque tengo ya la convicción, primero, como te dije, que la banda de los Zodíacos no existió, que las inconsistencias del caso de Florence, que es el inicio y que es el mismo caso de Israel, no son de tal magnitud que ni siquiera puedes creerle a quienes se ostentan víctimas. Está la historia, que además en la serie hay una llamada muy extraña del señor Margolis con ella, porque fue torturado, porque los detuvieron 24 horas antes, eso ya se sabe, y durante esas 24 horas lo que hubo fue tortura y preparación de un escenario, porque si hubieran estado investigando una peligrosa banda de secuestradores, los familiares de Vallarta hubieran sido detenidos poco tiempo después de que Vallarta y Florence fueron detenidos, y al contrario, fueron detenidos cada vez que había un episodio mediático importante o complicado en el caso de Florence, y por eso arremetían, cada vez que había un episodio importante en el juicio, arremetían con más detenidos, con lo cual lo que querían era generar un impacto mediático para tratar de apuntalar mediáticamente el tema de la culpabilidad. Si hubieran hecho una investigación seria, pues los hubieran detenido al poco tiempo de que detuvieron a Florence. Y porque la investigación es tan pobre, como dice la serie, que estaban investigando a un Volvo gris, y el método de investigación fue salir a la calle y encontrarse con un Volvo blanco, y el Volvo blanco los condujo al rancho Las Chinitas, porque sé que hay otro caso de secuestro donde las personas nunca han ido a declarar, porque sé que se armó un montaje, porque sé que en el rancho Las Chinitas no había personas detenidas, eso sí me queda claro. Lo que se armó fue durante esas 24 horas, y ahí están el expediente que a mí me tocó conocer, donde ponen fotografías, ponen armas, todo eso, todo se armó en esas 24 horas. Querido Agustín, finalmente, ¿qué nos deja como sociedad, ya después de todos estos años, de un caso que, insisto, al principio, gracias a la narrativa mediática, a la situación misma que se vivía, toda la gente criminalizando, toda la gente cuestionando, toda la gente condenando antes que otra cosa? Pero conforme pasan los años, te das cuenta que esos grandes casos se caen uno por uno y que hay una cantidad de gente inocente involucrada y que le cambiaron su vida para siempre. ¿Qué nos debe de dejar un caso como el de Florence Cassé? ¿Qué nos debe dejar un caso como Vallarta? ¿Qué nos debe dejar un caso como el de Brenda Quevedo? En fin, situaciones tan, pero tan particulares que se han vivido en este país. Mira, ¿qué nos debe dejar? Primero, este caso nos dejó un gran precedente. La Corte falló
y señaló una serie de precedentes, efecto corruptor, notificación consular, el tema de, ahora ya está el tema de la tortura. Entonces, precedentes jurídicos que sirvan a los abogados para invocarlos en juicio. Yo creo que ese es un dato muy importante. Yo creo que hoy por hoy ya no se repetiría un abuso de esta magnitud, porque saldría a la luz y ya se sabe que esto sí tiene un impacto en los procesos. Otro, y eso creo que eso todavía nos queda un largo camino por recorrer y una enseñanza, es primero que no se repita, pero que como lo dije en un inicio, no vamos a salir del atolladero de la inseguridad y de la violencia si simulamos o hacemos montajes de que estamos haciendo bien el trabajo. La única manera de poder salir del atolladero de la inseguridad y de la violencia es creando instancias de investigación, policías y ministerios públicos que sean dedicados a su trabajo, que asuman con seriedad su función y que de esa manera puedan proteger realmente a la sociedad, porque de eso se trata. No proteges a la sociedad haciendo montajes y encarcelando inocentes. Agustín, para quedar claros, Florence Cassé fue declarada inocente. Esa es muy buena. Bueno, mira, esa es una pregunta que hay que insistir todo el tiempo. Es una pregunta que ha quedado en el tintero. Sí, Florence Cassé salió inocente. Y déjame explicarte, Jesús, por qué. Porque en este país hay una cosa que se llama la presunción de inocencia. Entonces, quien tiene que probar que alguien es culpable es el Ministerio Público, es el fiscal, la parte acusadora. Y para eso tiene que conseguir pruebas. Tiene que conseguir pruebas, testimonios, peritajes, cateos, investigaciones cibernéticas, lo que tú quieras. Y lo tiene que hacer bien, lo tiene que hacer con seriedad y dedicación, sin violentar derechos humanos, sin simular. Lo tiene que hacer con procedimientos. Hoy ya la Constitución es muy clara, tienes que respetar la ley para generar esas pruebas. Si violas la ley, si violas derechos humanos y además inventas pruebas, no estás generando verdad, porque de eso se trata, de generar verdad, de generar certeza. Lo que dijo la Corte es que las pruebas que había en contra de Florence Cassé no eran creíbles, es decir, no podían ser tomadas en cuenta. Al no ser tomadas en cuenta, ¿qué se quedó? Nada. Eso es lo que dijeron. Hubo un efecto corruptor que borró las pruebas que había en contra de ella. Entonces, si no había pruebas, ¿qué queda? Pues que el Ministerio Público no pudo probar la culpabilidad de Cassé y lo que queda es la presunción de inocencia. Florence Cassé salió liberada no por errores de procedimiento, salió liberada porque se dijo, aquí no hay ni una prueba que sea convincente para pensar que ella es culpable. Querido Agustín Acosta, abogado, yo te agradezco muchísimo de dar estos minutos para la octava. Al contrario, muchas gracias, es un placer.